Viva Radio RG. A bordo de la Victoria, un programa para los amantes del mar y con sabor marinero. Presentado y dirigido por Andrés Sánchez Caballero. A bordo de la Victoria, todos los miércoles a las 18 horas. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos, nautas, a bordo de la Victoria. Desde este portal iniciamos hoy una nueva singladura por Internet para todos los amantes del mar, de la historia de la navegación, de las grandes gestas náuticas y de nuestros grandes descubridores y marinos. A bordo de la Victoria se emite en directo los miércoles a las 6 de la tarde y os lo podéis descargar vía podcast o Internet. Hoy, 26 de mayo, vamos a conocer una de las expediciones más importantes en el Pacífico y a las Molucas. Hablaremos de Fray García Jofré de Loaysa y su expedición en busca del asentamiento y de la isla de la Especiería. Y para ampliarnos detalles de esta expedición, contamos hoy con la inestimable colaboración del historiador Francisco Mellén Blanco, que es, entre otras cosas, presidente de honor y fundador de la Asociación Española de Estudios del Pacífico, académico correspondiente de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile. Es profesor, diplomado en archivística y biblioteconomía y en genealogía heráldica y nobiliaria. En el año 83 obtuvo el Premio de Cultura Hispánica con la obra Manuscritos y documentos españoles para la historia de las Islas de Pascua. Entre otros de sus libros destacan las expediciones marítimas del virrey Amat a las islas de Tahití y españoles en Tahití. Como especialista en arte y en armas de Oceanía, ha escrito el catálogo de armas y artefactos del Pacífico del Museo Naval de Madrid, el Museo del Ejército y su colección de armas y artefactos de las islas del Océano Pacífico. Participó en la expedición Operación Rapa Nui en el año 75 y fue nombrado miembro de honor de la expedición Diving Investigation Scientific Rapa Nui 270. Ha participado fuera de España en congresos internacionales como representante de una delegación española. Es el único español que ha estado presente en los 3 centenarios de las expediciones españolas al Pacífico Sur. Ha participado también en el catálogo del Museo Naval de la exposición Fuimos los primeros, Magallanes, Elcano y la Vuelta al Mundo, y tiene varios libros y numerosos artículos en revistas científicas nacionales y extranjeras. Participa en diversos foros como conferenciante. Buenas tardes, Francisco. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Pues nada, fenomenal. Aquí viendo a ver si solventamos la cosa técnica. Y bueno, pues vamos ya para adelante con el programa. Veo que tenemos un invitado, un amigo tuyo, a Paco Moreno, pues encantado de recibirle aquí. Bueno, pues sin más dilación, vamos a leer una pequeña memoria de la vida y de la expedición de este hombre, para que luego tú pues, nos puedas ampliar pues temas y los que sois estudiosos, que siempre tenéis alguna novedad que habéis encontrado por ahí en algún papel o en algún archivo. Venga, pues vamos allá con la expedición de Fray García Jofré de Loaysa. En 1522, poco después de la primera circunnavegación de Juan Sebastián Elcano, Carlos I de España decide formar una flota para conquistar las Islas Molucas para su imperio. El motivo era estratégico y económico, debido a la producción de especias, clavo, pimienta, canela y nuez moscada en dichas islas, también conocidas como Isla de la Especiería, y cuyos precios eran excesivamente altos en Europa a causa del oligopolio de italianos y portugueses. El 31 de mayo de 1524 fracasaron las reuniones que mantenían en Elvas y Badajoz los representantes de España y Portugal sobre la cuestión de la propiedad de las Islas Molucas. Con el fin de las conversaciones, el rey Carlos I ordenó que se realizara una expedición a aquellas tierras, ya prevista pero paralizada durante las negociaciones. Después de 14 meses de preparativos, la escuadra estaba lista para hacerse a la mar. El 5 de abril de 1525, Carlos nombró a Fray García Jofré de Loaysa comendador de la Orden de San Juan, capitán general de la Armada y capitán general y gobernador de las Islas Molucas, escogiéndolo por su noble linaje y sus conocimientos de náutica. La escuadra la componían las siguientes naos: Santa María de la Victoria, de 360 toneladas, al mando del propio Loaysa; Santi Espíritus, de 240, al mando de Juan Sebastián Elcano, como piloto mayor de la expedición y segundo jefe;
la Anunciada de 204 al mando de Pedro Vera, San Gabriel de 156 toneles al mando de Rodrigo de Acuña, Santa María de Parral de 96 al mando de Jorge Manrique de Nájera y San Lesmes del mismo tonelaje y al mando de Francisco de Oces. A ellas se sumaba el Patache Santiago de 60 toneladas al mando de Santiago de Guevara, siendo la dotación completa de todas ellas de unos 450 hombres, lo que la convertía en una de las mayores expediciones de su época. Entre ellos estaban algunos veteranos de la primera circunnavegación del globo, como el mismo Juan Sebastián del Cano, que era el segundo comandante y piloto mayor, y Rodrigo de Triana, que avistó América en el primer viaje de Colón. Asimismo, participaba en la expedición como ayudante del Cano Andrés de Urdaneta, que llegaría a ser el más grande cosmógrafo de su tiempo. Entre los 450 hombres que componían la tripulación había personajes conocidos como los ya nombrados y los pilotos Martín Duriarte y Rodrigo Bermejo, el factor general Diego de Covarrubias, los contadores Toribio Alonso de Salazar y Martín Íñiguez de Carquizano y el tesorero Diego Alonso de Solís, entre otros. El 2 de agosto hicieron aguada y recogieron víveres en la isla de La Gomera. Loaiza reunió a los capitanes de las naves, quienes acordaron en consejo seguir el viaje por el reciente descubierto estrecho de Magallanes. Zarparon las naves el 14 de agosto de la isla Canaria, siguiendo rumbo a la isla de Annobón, donde repostaron víveres para atravesar el Atlántico. Navegando rumbo suroeste, arribaron a las costas brasileñas y después a las argentinas. Se detuvieron en el río de Santa Cruz y el día 14 de enero de 1526 penetraron en el río Gallego, que habían confundido con el estrecho magallánico. Siguieron de nuevo viaje hasta la proximidad del estrecho de Magallanes en el Cabo de las Vírgenes, donde una fuerte tormenta hizo naufragar contra la costa a la Sancti Spiritus, perdiendo la vida 9 hombres y dejando la nao prácticamente destrozada. El resto de la tripulación y lo que se pudo recuperar de la nao fueron transportados a las otras naves. La nao Anunciada salió hacia el Atlántico en clara deserción y debió de intentar llegar a las Molucas por el Océano Índico, pero nunca más se supo de ella. Las 5 naves restantes, debido a las fuertes borrascas, tuvieron que volver hacia el río Santa Cruz para aguadecerse y reparar averías. En este tiempo hubo una nueva deserción de la nao San Gabriel al mando de Rodrigo de Acuña, que regresó a España por el Atlántico. Con las 4 naves que quedaron, Loaiza atravesó el estrecho Magallanes en 48 días, desde el 8 de abril hasta el 26 de mayo. El hambre, el frío y las enfermedades causaron el fallecimiento de varios tripulantes, entre ellos el factor real Diego de Covarrubias. De nuevo, un fuerte temporal en el Océano Pacífico volvió a separar a las 4 naves definitivamente. Solo la capitana, Santa María de la Victoria, llegó a las Molucas. La San Lesmes se perdió en el Pacífico. El Patache Santiago, navegando próximo a la costa sudamericana, llegó a Nueva España y a la Santa María del Parral, y la Santa María del Parral arribó a la isla de Sangui, en el archipiélago de las Islas Célebes, donde los indígenas mataron a la mayoría de la tripulación y a los pocos que quedaron con vida los vendieron como esclavos a los reyezuelos de otras islas. Se supo la verdad de lo que sucedió a la citada carabela por los informes de 2 supervivientes rescatados por Saavedra. Hubo un motín y mataron a su capitán Jorge Manrique y a otros de sus compañeros. La travesía de la Santa María de la Victoria fue muy penosa por la escasez de alimentos, en parte por el aumento de la tripulación al pasar los hombres de la Sancti Spiritus, naufragada cerca del estrecho Magallanes, y los continuos destrozos de los materiales de la nave por los temporales. Loaiza murió el 30 de julio de 1526, lo mismo que el piloto Bermejo. Le sucedió en el cargo Juan Sebastián Elcano, que moriría también 5 días después, el 4 de agosto. Se eligió como nuevo capitán al contador Toribio Alonso de Salazar, que había sido trasladado desde la San Lesmes, quien, siguiendo las indicaciones dadas por Elcano, navegó rumbo noroeste hacia las Islas Marianas. El 21 de agosto avistaron la isla de San Bartolomé, actual Taungui, continuando viaje hasta la isla de Guam, donde quedaron sorprendidos al encontrar entre los isleños de una canoa al español Gonzalo de Vigo, desertor de la nave Trinidad de la expedición de Magallanes. Después de recuperar fuerzas, la tripulación enferma consigue víveres y agua y siguieron viaje hacia el Maluco. Nuevamente tuvieron que elegir nuevo capitán, pues a los 3 días de dejar Guam, el 13 de septiembre, moría Salazar.
2 contadores se repartieron el cargo de capitán, Martín Íñiguez de Carquizano y Fernando de Bustamante. Dirigieron la nave hacia la costa de Mindanao y desde allí a la isla de Saragán, ahora denominada Sarangani, en el mar de las Célebes, arribando después a las islas Talaud. Allí realizaron nueva parada, repararon el barco y se prepararon para entrar en la isla del Maluco. El 29 de octubre llegaron a Giloto o Batachina, hoy conocido por Halmahera, isla de la especiería. Aquí puede decirse que terminaba el viaje que partió de La Coruña y al que solo llegaron los 105 personas que iban a bordo de la Capitana, pero la expedición siguió su curso. Los expedicionarios supervivientes se refugiaron en Tidore, donde tuvieron que luchar contra los portugueses establecidos en Ternate. 8 años de luchas continuas, además de traiciones y deserciones, hicieron insostenible la resistencia. Al morir Íñiguez de Carquizano, fue elegido nuevo capitán Hernando de la Torre, que quedó al mando de los 17 españoles que permanecieron vivos, quienes, enterados de la venta de las Molucas por el monarca español al rey de Portugal, de acuerdo con el Tratado de Zaragoza de 1529, decidieron entregarse al gobernador de Ternate y ser repatriados a España por la ruta africana, llegando a su tierra los pocos que quedaron vivos en 1536. Bueno, pues este es un somero resumen de la expedición de Loaiza y bueno, pues como todas estas que estábamos estudiando, Francisco, un poco ponnos en el contexto histórico, porque esta es una muy reciente después de haber dado la vuelta al mundo Juan Sebastián Elcano. Y bueno, pues ya vemos que en esa época pues estaban enfrentados Portugal y España decidiendo de quién eran las islas. Y bueno, pues veo que el rey rápidamente manda expediciones para llegar nosotros también e intentar conquistarlas. Ponnos ahí un poquito en el contexto histórico de la expedición de Loaiza. Muy bien, como has dicho muy bien, la expedición esta tuvo lugar en La Coruña porque se había creado en 1522 una casa de contratación de la especería y entonces, visto el rendimiento económico que dio solamente la llegada con la especería de Sebastián Elcano en la nao Victoria, pues los banqueros, sobre todo alemanes, los Fúcares y la corona con Cristóbal de Haro, intentaron y lograron formar una flota, como has dicho muy bien, de 7 embarcaciones para regresar otra vez a la especería y cargar lo máximo posible las naves que participaban en este viaje. Has dicho 7 naves, efectivamente son 7 naves, 4 de ellas fueron construidas en Vizcaya, en la zona de Portugalete principalmente, y que fueron la Santa María la Victoria, la Santo Espíritus, Anunciado y San Gabriel, que eran naos, y fueron capitaneadas desde Portugalete hasta La Coruña por Juan Sebastián Elcano. Las 3 restantes se construyeron en Galicia, que eran la Santa María del Parral, la San Lesmes y el Patache, eran 2 carabelas, y después el Patache Santiago. Como has dicho bien, que la tripulación poco más o menos era de 450 hombres y en ella participaron también gente que dio la vuelta al mundo con Juan Sebastián Elcano, como tenemos al barbero Fernando de Bustamante y a los lombarderos Hans y Roldán de Argote, que Roldán de Argote, no sé si te suena, fue uno de los últimos en regresar a España, no con la victoria, sino por haber quedado preso en las islas de Cabo Verde por los portugueses y había llegado unos meses más tarde. Como ya he sabido, la flota de Loaiza partió de La Coruña la víspera de Santiago, el 24 de julio de 1525,
y después de o sea, hacer alimentos y aguada en La Gomera, donde hubo una reunión muy interesante para lo que veremos próximamente, de la reunión de capitanes. En un principio se pensaba ir por el Cabo de Buena Esperanza, pero todos acordaron, sobre todo Juan Sebastián Elcano, que debían de ir por el Estrecho Magallanes, recién descubierto. Y es curioso, en uno de los documentos del Archivo de Indias se recoge lo siguiente, que si alguna nao se derrotase de la Armada, fuese a la bahía de Todos Santos, que es en 14 grados de cabo de la línea, y que esperase 20 días, y que si en estos 20 días la Armada no viniese, pusiese una cruz en una isla que está en la dicha bahía, y al pie de una cruz una olla enterrada con una carta que dijese lo que había hecho y siguiese su viaje. Esto es muy valioso para lo que veremos más adelante, y este sistema de comunicación de pérdida de naos y poner en su viaje más próximo una cruz con una olla enterrada, también lo hizo más tarde, años más tarde, la expedición de Saavedra, que partió del Virreinato de Nueva España. Como has dicho muy bien, en esta isla esta expedición llegó, o sea, partió de La Coruña, y los que viven en La Coruña tienen la suerte de que en el salón de sesiones del Ayuntamiento de La Coruña hay unas tallas preciosas en relieve donde aparece una talla de cómo estaba embarcando esta expedición. Todos sabemos que después de la isla de La Gomera se engolfó un poco hasta la isla de Annobón en el Golfo de Guinea, y allí también cogieron alimentos, y desde allí, bueno, tuvieron un pequeño percance con una nao portuguesa que fue retenida por la nao San Gabriel, y afortunadamente que Magallanes intervino, les dejó libres a los portugueses y siguieron ruta. La flota siguió camino hacia las costas brasileñas, bajando hasta la zona patagónica, sobre todo primero tocó el río Gallegos y más tarde el río de Santa Cruz, que pensaron que era parte del estrecho, estuvieron confundidos y bajaron hasta un punto que sería desgraciadamente trágico, que es el Cabo de las Vírgenes. Allí tuvieron unas fuertes tormentas. Desgraciadamente, la Santo Espíritu naufragó y chocó contra las costas, y toda la gente, pues ahí murieron unas 9 personas. Gran parte del material, tanto de artillería como de bastimentos y de víveres, pues lo intentaron pasar a otras naves, y ahí hay un trasiego también de personal, porque muchas personas que iban en la Sancti Spiritus pasaron a otras naves. Ahí también, con este fuerte temporal, pues ocurrió lo siguiente, que una de las naves, la San Lesmes, por ejemplo, tuvo que salir al Atlántico, y por los datos que tenemos se dice que bajó hasta el Cabo de Hornos, que no se tenía que haber llamado Cabo de Hornos, porque el que lo descubrió fue el capitán de la San Lesmes, Francisco de Oces, y entonces decía que habían llegado casi hasta el final de la Tierra, al fin del mundo, se podía decir. Regresaron. Por otra parte, la nao anunciada pues se engolfó y salió también al Atlántico, y de ella ya nunca más se supo. Hay teorías de que es posible que quisiera intentar ir a las Molucas por el Cabo de Buena Esperanza, cosa que
era bastante difícil y peligrosa porque estaban los portugueses al acecho de que no pasara ninguna nave española, y por otra parte las otras naves también sufrieron algunos desperfectos con estas tormentas, y solamente días más tarde, después de reunirse, la San Gabriel desertó y regresó a España por toda la costa brasileña y llegó a Bayona un año después. Las restantes naos que se componía de la Santa María la Victoria, las dos carabelas, el San Lesmes y Santa María del Parral y el Patache Santiago, por fin atravesaron el estrecho. ¿Qué nos encontramos a partir de ahí? Que las noticias dicen que a partir del estrecho, pues que al principio fueron juntas, pero también hubo otra tormenta y las dispersó. Entonces, vamos a analizar con unos pocos detalles, porque cada una tendría para otra charla, por supuesto, lo que sucedió. Francisco, permíteme que te quiero hacer una pregunta. ¿Esta es la primera expedición que se hace después del descubrimiento del Estrecho Magallanes saliendo de la península o hubo alguna anterior a la de Loaiza saliendo de España? ¿O ya lo que se hizo hacia las Molucas era desde Callao o desde México? No, también intentó la de Solís, pero la de Solís solamente llegó al Río de la Plata, y ahí creía que era el estrecho y ahí se perdió. Y ahí se perdieron. Sí, sí. Y después también también hay otra expedición, pero eso en busca del Paso del Norte, que es la de Esteban Gómez, que llegó al río Hudson intentando lograr un paso por el norte, pero esa también recorrió las costas americana hasta Florida y regresó a España. Y por eso Carlos I y sobre todo los banqueros querían rentabilizar y mandaron esta flota de 7 naves, que 7 naves eran mucho dinero invertido, y sobre todo el personal que iba, 405, que desgraciadamente fue un verdadero fracaso, tanto por la pérdida de las naves, sobre todo por las pérdidas de las vidas humanas, que solamente regresaron unos 16, como veremos más adelante. Entonces, bueno, hombre, para algo habría valido, ¿no? Y es que me imagino que personajes como el joven Urdaneta, que luego sería pues el hombre que consiguió encontrar esa vuelta de Molucas y de Filipinas y tal, pues me imagino que eran gente que iban haciendo camino y que iban aprendiendo las rutas por los mares. Lo que hay es un dato que me sorprende mucho, es que se embarcara en esta expedición Sebastián Elcano, que acababa de volver no hacía muchos años, de pasar enormes penurias y supongo que ya un poco en la riqueza, si la tuviera en esa época, se atreviese otra vez a ir un poco a lo desconocido, ¿no? Me parece siempre cada vez que hablamos de alguno de estos personajes decimos, bueno, son, vamos, incansables. Bueno, desconocido ya no. No, él ya lo conocía, pero bueno, a la penuria que es ir con estos barcos y enfrentarse pues a esos mares, a esas latitudes. Sí. Pero era la gente, hay que meterse en la mentalidad de aquel tiempo. Sí. Juan Sebastián Elcano era un gran marino y lo demostró primero llegando con la victoria a España, y segundo, otra vez metiéndose de lleno. Él pensaba que podía haber sido el almirante el que dirigía la expedición, aunque recayó sobre García Jofre de Loaiza, que era el comendador de la Orden de Rodas o Orden de San Juan, y él iba de todas formas como piloto mayor que conocía por dónde se debía ir y dirigir el rumbo a esto. Y como él, ya digo, también estaba el barbero, que era
íntimo amigo de Magallanes, Fernando de Bustamante, y después estaban estos dos artilleros, los dos bombarderos, el Hans y el Roldán de Argote. También hay que recordar que curiosamente aparece citado en la lista, en el listado de embarcación, a Rodrigo de Triana, De conocido Triana, sí. como Rodrigo Bermejo, que según la leyenda, es el que descubrió con Colón la primera tierra americana, ¿no? Y bueno, pues ya digo, una vez pasado el estrecho, nos ponemos en la situación de estas cuatro naves. La primera, bueno, no, aunque no las enumero por orden cronológico, pero la ruta del Patache Santiago, pues costeando la zona oeste sudamericana, llegó hasta las costas del Virreinato del Perú, de Nueva España, en la zona de cercana a Acapulco, donde fue otra gran aventura, porque resulta que había perdido la lancha que llevaba estas naves en el estrecho Magallanes y tuvieron que hacer un cajón para que el cura que iba en ella, el cura que era sobrino de Sebastián de Guevara, que era el capitán, se metiera en ella y más o menos navegando lo ayudaron en la zona de los mexicanos y por fin consiguieron ayuda. Y curiosamente, parte de esta tripulación del Patache Santiago fue después en la expedición de Álvaro de Saavedra en la busca de compañeros suyos de esta expedición que se perdió. A continuación hay las otras dos naves, Santa María del Parral y la San Lesmes. ¿Qué pasó con ellas? La Santa María del Parral, ya lo diremos más adelante, parece ser, llegó hasta parte de las Islas Célebes, a una isla que se denomina actualmente San Gil. Y allí hubo un motín gracias a unos prisioneros españoles rescatados por Saavedra y también por Loaiza, por la expedición de Loaiza, pues lograron saber qué había pasado con esta nave. Por otra parte, esto sí quiero dejar bien claro porque mucha gente desconoce o ha leído algunos libros que no son del todo correctos, es la pérdida de la carabela San Lesmes. La pérdida de la carabela San Lesmes, en general, los libros de navegación la dan como perdida. Pero Fernández de Navarrete, al estudiar unos documentos del Museo Naval, vio que la expedición de Domingo Bonechea en 1774 a la isla de Tahití, en la segunda expedición, encontró una cruz en un atolón en una isla de Aná. Y él supuso que, claro, al perderse esta nao en 1526, pudiera ser la San Lesmes, que había puesto, como hemos visto antes, las indicaciones que se dieron en la Gomera, que si se perdían, colocaran una cruz y debajo una olla. Yo cuando estuve en Tahití y hablé con la sociedad, miembros de la Sociedad de Estudios Oceánicos de Papeete, les dije que yo tenía un mapa, bueno, yo había conseguido un mapa y lo tengo todavía, donde se colocaron la cruz. Y yo dije que actualmente con un georradar, ahora con estos inventos tan fantásticos que están usando los arqueólogos, igual era posible encontrar donde está marcada la cruz, encontrar en tierra una olla
donde podría haber un documento que señalaría qué embarcación o quién puso esa y qué ruta tomó. Hasta el momento, bueno, he tenido algunas relaciones con gente de allí, pero no se ha hecho nada. Hay años más tarde, el bibliotecario general de la Biblioteca Nacional de París, Roger Hervé, pues puso la teoría o la hipótesis que él tenía, que en vez de subir hacia las islas Tuamotu, donde está la isla Daná, se dirigieron más hacia el oeste, llegaron a Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda pasaron a la zona de Tasmania, allí y a la costa australiana, donde al parecer embarrancaron y allí debieron, bien por tierra o haciendo una pequeña embarcación, lograron subir hasta la zona del estrecho de Torres y allí fueron tomados prisioneros por la expedición de Sequeira. Y fueron allí asesinados y los portugueses se quedaron con la mayoría de documentación y planos que más tarde, según este bibliotecario, puso en el mapa de Dieper, donde aparece una toponimia de la costa este australiana con toponimia luso-hispana. Bueno, por eso ya digo, entonces aparece un australiano que estuvo aquí en España y dio una conferencia, aunque allí estuve yo presente, le rebatimos todo, no supo respondernos a todas las preguntas que le hicimos y escribió 2 libros que para mí son de historia ciencia ficción. Uno es La calavera perdida de las San Lesmes y otro en la reconversión de la carabela perdida también. En ellos dice que aquí, al encontrar unos cañones en el atolón Amanu, que está a bastantes millas, pues pensó que esos cañones pertenecían a las San Lesmes, pero actualmente he mandado unos artículos, tanto a una revista académica francesa como a otra que aparecerá recientemente en la aventura de la historia aquí en España, en las que he descubierto en el Archivo General de Indias que la Armada de Loaiza no llevaba cañones. Luego todo eso es una ciencia ficción ficticio. ¿Y por qué no llevaba cañones? Porque en la relación que indica en el archivo de Indias de la flota de la Isa llevaba 24 lombardas de hierro, 13 pasamuros, 20 falconetes de hierro, 69 versos de hierro con 3 servidores, 67 arcabuces, 300 piedras de lombarda, 23 piedras de lombarda desbastadas, 720 pelotas de hierro para los pasamuros y versos. Luego de cañones no se habla nada. Y es más, en una ponencia que hicimos hace años conjuntamente el director del Museo Militar de Melilla, Francisco de Sousa, y yo en la Universidad de Valladolid, allí Sousa, como coronel de artillería, conocía perfectamente todos los datos que le envié yo y dedujo y indicó también en la ponencia que esos cañones que aparecieron en el atolón Amanu correspondían entre 1765 y 1780, o sea, mucho más del después. siglo XVIII, que Claro. nada tienen que ver. Y ahora, como la gente no sabe eso, se había creado una falacia, un misterio, indicando de que estos eran de los restos de que habían embarrancado y habían naufragado allí las San Lesmes, cuando esto no fue así. Porque además tampoco, también intuís que este barco tampoco bajó tantísimo hasta Nueva Zelanda y el sur de Australia, ¿no? No, es que como los que son marineros y han navegado, saben perfectamente lo que son
los 40 grados rugientes y los Sí. 50 aulladores, porque eso solamente el que navega lo sabe. Y navegar, no digo que fuera imposible, pero casi imposible. Tendría, para ser así, que hubiera llegado esta nave perdida a San Lesmes, hubiera llegado a Nueva Zelanda, tendría que haber subido primeramente hacia unos 20 o 20 y tantos grados y después bajar. Eso sí se puede hacer, porque como los navegantes saben muy bien, en la regata de la Vuelta al Mundo se hace al contrario, o sea, van de Australia a Nueva Zelanda al Cabo de Hornos y no a la inversa, porque ahí es al naufragio y al desarbolar cualquier nave que tenga. Y no digamos en la época del siglo XVI. En ese tramo que hablas de los 40 rugientes, yo que soy seguidor y modesto navegante, bueno, pues en las regatas esas que hacen, y mira que son australianos, son buenos marinos y tal, bueno, pues igual salen a esa vuelta 20, 30 barcos y llegan pocos, quiero O decir, 20. barcos muy modernos, muy preparados, y llegan pocos. O sea que poniéndonos en la tesitura de los barcos de aquella época, pues difícil. Pues esto también, yo soy acérrimo partidario de la presencia española en esas partes, pero cada día, a medida que investigo, saco nuevos datos, cada vez te encuentras con menos datos para certificar precisamente de que llegaron a Australia y todo eso. Tenemos el ejemplo de la hipótesis de Juan Fernández con el diario de Luis Arias, que eso, bueno, ni loco, en 3 meses llegar de Juan Fernández a Australia, eso no lo cree nadie. Pero bueno, la gente es una bola de nieve que está ahí, ha quedado ahí, pero eso es la locura. Y lo más cercano que tenemos de ese continente, ¿qué es? Lo del Estrecho de Torres, eso sí tiene cierta confirmación, porque hace poco, ahora no me acuerdo qué personaje tocamos, que bueno, que sí decían que era uno de los posibles que había podido llegar sin saberlo, pero sí viéndolo desde lejos, la costa por el babor del barco, pues la costa australiana, pero claro, No, sin haber no, puesto el pie. no, claro, no, pero te quiero decir yo, el primero que se tiene constancia que la vio fue el barco de Luis Vaz de Torres en la segunda expedición de Quirós. Luis Vaz de Ujú. Torres, al marcharse a Quirós hacia Filipinas, él navegó desde Vanuatu y Es, cogió la zona de los arrecifes australianos, se metió por allí, iba con Diego de Pardo y de Prado y atravesó el estrecho de Torres, que por eso lleva su nombre, y de allí pasó a Filipinas. Él fue el primero que se tiene constancia de que seguro que vio la costa australiana. Bueno, claro. ya te digo, esto se podría hablar muchísimo más sobre el tema. Hay otra cosa que quería dejar claro, una vez que esto, bueno, la, eh, faltaba, por cierto, que en la isla de Aná, bueno, fue cuando Echea vio la cruz, fue en 1774, y ya digo que sería muy interesante que fueran a investigar. Los españoles ya llevaban, pues esto, bombardas, versos y, como he dicho yo, pasamuros. La que tenemos noticia que llegó fue la de la Santa María de la Victoria. Como has dicho muy bien, al atravesar el Pacífico fue algo desastroso. Tuvieron además mala suerte porque parece ser que pescaron un pez que estaba contaminado por lo que se conoce actualmente la ciguatera y comieron la mayoría de los oficiales. Y entonces allí, casi en el mismo día, con vómitos, diarreas, bueno, convulsiones, y entonces empezaron a morir. Murió el jefe de la expedición, eh, García José de Loaiza.
A continuación murió Sebastián Elcano. Entonces, nombraron como capitán de la nao a Toribio de Salazar, un cántabro que estaba primero en las Andesmes, pero cuando el naufragio de la isla de las Vírgenes pasaron a la Santa María la Victoria. Y este a su vez murió. Entonces quisieron nombrar primero a Fernando de Bustamante o a Martín Íñiguez de Carquizán. Y estuvieron así luchando, hubo diversas votaciones hasta que le dieron la votación por fin para que la nao fuera por lo menos con un capitán, con alguien al que dirigirse, a Martín Íñiguez de Carquitano, que es el que llegó con las naves a las islas del Maluco. Como has señalado muy bien, antes de llegar al Maluco, llegaron a Guam y en Guam le salió una canoa y le salió uno al parecer, con razas y con varios remeros isleños, y les habló en español y quedaron sorprendidos. Y entonces él les dijo que era González de Vigo, que había desertado de las naves de la flota Magallanes y que exigía para ir con ellos un seguro real que se lo dio el capitán para que les acompañara, y como entendía algo la lengua, en las islas Filipinas que tocaron, pues gracias a él pues recogieron alimentos, hubo algunos intercambios comerciales hasta llegar a las islas del Maluco, de la especería. Allí él ya no se entendía, pero curiosamente quiero dejar constancia también que en esta expedición, porque esta expedición en sí, dice, llegaron a las Molucas y ahí se corta. Fíjate cómo fue la cosa, que casi dura más de 30 años. Ahí se encontraron gente, después con la expedición de Álvaro de Saavedra y después con la expedición de Villalobos. Ten en cuenta que Urdaneta en este viaje tardó 11 años en dar la vuelta al mundo. Tremendo, tremendo. Y Urdaneta, para mí, es uno de los mejores cronistas y con una conciencia y con un saber de lo mejorcito de su época y sobre todo en esa época, en ese territorio desconocido para Europa. Tenía unos conocimientos de todo, cartográficos, etnográficos, políticos, algo sensacional. Yo, en el congreso que se hizo hace años en San Sebastián y en Ordicia, que también estuve allí, siempre lo he dicho, es algo sensacional esta persona. Como hemos dicho, además era muy joven cuando fue, tenía unos 20 y tantos años. Es sorprendente. Y claro, cuando llegan a Ternate, allí estuvieron un montón de tiempo y allí se casaron o bueno, se amontonaron con muchas isleñas Indonesia. Es más, debido a ello, Urdaneta tuvo una hija que la trajo a España después, precisamente, y que llegar a España se llamaba Gracia, esa hijita, y después, cuando llega a España escapando en un caballo desde Lisboa, pues se la cede a su hermano para que la adopte en Ordicia, a su hermano Ochoa de Urdaneta. Bueno, como decía antes, llegan a Tidore. Hay unas luchas, allí se enteran, porque en estas islas, como era un continuo comercio, entonces los portugueses se enteran de que habían llegado. Esa cosa. Hay, hay una serie de refriegas donde van muriendo los españoles, pero que están 7, 8 años, ¿no? Están por ahí danzando. Ahí están un montón de años. Ahora, te diré, para que tengas una idea, que los españoles
están allí hasta en la isla de Tidore, por sí, defendiéndose de tanto de caciques amigos como enemigos, como portugueses, chinos. Bueno, fue un continuo trasiego de guerrillas, de luchas, de robos, en fin. En 1533 ya desisten y Hernando de la Torre dice que se rinde, mejor dicho, obedecen a los portugueses porque ya se sabe que las Molucas pertenecen a Portugal, había un acuerdo de esto, y entonces él dice que ya con la cantidad de gente que tiene ya es imposible, y entonces que se unen a los portugueses y que lo repatrien a España. Entonces, en 1534, que Hernando de la Torre, con 14 compañeros, embarca en Ternate, con destino a Malaca, pero hasta que llegan a la India, bueno, pasan a Malaca, y entre ellos estaban Hernando de la Torre, Alonso Pérez de Montemayor, Diego de Ayala, Martín de Islares, Pedro de Ramos, Juan de Perea, Juan Mechaaz Lemín, Lucas de Arbenga, y había otros que quisieron quedar, como este Gonzalo de Vigo, que quedó en el Maluco, no regresó a España, se quedó allí, Macías del Pollo. Estos vuelven por el Cabo de Buena Esperanza, por África, no vuelven Claro, por la Nueva ruta España, de la ¿no? India, la ruta portuguesa, Ajá. efectivamente, es lo que, y eso además lo cita Urdaneta. Urdaneta es maravilloso si Mm. uno coge la relación del viaje de Urdaneta, es algo sensacional. Y hay que también decir una cosa para todos los oyentes. Urdaneta, con toda la capacidad que tenía, tuvo la mala suerte de que le requisaron todo cuando llegó a Lisboa. Eso te iba a preguntar, que ellos llegaron a Lisboa y ahí, en esa época, lo más importante era tener la información y la información eran los mapas que hacían estos cosmógrafos, Sí, ¿no? mira, Era oro en paño, vamos. mira, te voy a dar los datos. Luego ya nos lo robarían más adelante los ingleses, pero en esta Hombre, época los que nos lo quitaban y se aprovechaban eran los portugueses, ¿no? hombre, los ingleses fue los que nos robaron a nosotros todo de Manila. Mm. Y por eso ahí yo en la biblioteca de Sydney, allí encontré el diario de Diego Prado de la ruta que hizo con Valle de Torres. Pues ahí estaba, lo habían robado los ingleses y después se vendió y apareció en la biblioteca de Sydney. Y como eso robaron un montón de documentos y planos. Ten en cuenta, como has dicho muy bien, que tanto Drake como Hawkins y todos los piratas ingleses que asolaron las costas, esto, lo primero que hacían al asaltar los barcos, coger al piloto y todos los mapas que tenían, para después con ellos saber entrar en los esteros o en los puertos y así robar todo lo que hicieron en las costas sudamericanas y también españolas, por supuesto. Bueno, como te decía, los datos que tengo anotados aquí, para que no se me olviden, Urdaneta parte en el primer lote de gente española que quiso ir, ya te digo, para la India fue en 1534. Y Urdaneta se había separado de Hernando de la Torre, dividiendo la documentación, porque decían por si los mataban o los envenenaban, porque, por ejemplo, Íñigo de Carquizano murió envenenado por los portugueses, Mm. que usaban unos venenos en las comidas o en las bebidas y los mataban. Y entonces Urdaneta marchó un año después, en el 35, con su hija Gracia y Macías del Pollo, piloto, y embarcó en una nave portuguesa, llevando a su vez en esa nave el navío portugués al rey de Ternate, que iba preso con otros personajes isleños con destino a Malaca para ser juzgado por traición a los portugueses. Bueno, Qué bueno. Urdaneta en marzo está en las islas de Banda
y en junio se traslada a las islas de Java y al fin de julio por fin llega a Malaca. Fíjate el trayecto que hacía, iban en islas hasta Malaca. Y de Malaca, a finales de noviembre del 35, pasa a Cochín. Cochín, para que te des una idea, es en la parte sureste de la India, en el pico ese que sale, en la zona del estado de Kerala, y ahí se reúne curiosamente con Hernando de la Torre, que había salido hacía un año allí, y allí pues intercambian opiniones y todo. De allí parten en el 36 ya con destino a Lisboa. Pasan el Cabo de Buena Esperanza, en el 36 hacen aguada en la isla de Santa Elena y el 26 de junio de 1936 llegan a Lisboa. ¿Qué sucede en Lisboa? Lo que te había comentado antes, que le fueron requisados todos sus papeles, libros de contaduría, diarios, mapas, cartas de navegación. O sea, es más, llevaba entre esa documentación nada menos que los diarios de Hernando de la Torre, que se los habían repartido, los derroteros de Loaiza y Saavedra. Interesantísimo, interesantísimo. Y había tardado en dar la vuelta al mundo 11 años. Madre mía. Ahí es posible que esa documentación todavía alguna exista en la Torre do Tombo de Lisboa, donde muchos investigadores han sacado documentación que proviene de lo que trajo Urdaneta, por supuesto. Y es cierto que, ya sabes, el terremoto y el incendio de Lisboa en el siglo XVIII, pues arrasó toda la Biblioteca Nacional, se perdieron allí archivos, ni se sabe, ¿no? Pero es una pena que estos documentos no lograra pasarlo Urdaneta a España porque tendríamos mucha más relación y mucha más suerte de esto. Por otra parte, Urdaneta entonces, ya digo, llega a Lisboa con 28 años. Y de Lisboa, porque le dice el embajador que él reclame toda la documentación y el embajador le dice había que tener calma para no enfadar al rey de Portugal contra el rey español y que ya se vería si se lograba aquello, que devolvieran la documentación, cosa que no hicieron. Y entonces, pues, lleva a Ordizia a su hija Gracia para que la cuide su hermano Ochoa y después se dirige a Valladolid para informar al Consejo de Indias de todo esto. Y gracias a la portentosa memoria de Urdaneta, vuelve a hacer el diario de este viaje, que todavía que existe en el archivo de Indias y a veces en algunos libros aparece publicado, y sinceramente es una información de datos de todo lo que sucedió, de los enfrentamientos con los portugueses, de la llegada de los españoles de la expedición de Saavedra. Él vuelve años más tarde, ¿no? Que es ¿Quién? cuando Urdaneta, digo, que vuelve años más tarde a Malaca y a Filipinas, y es el Sí, que hace no, porque el ya te tornaviaje, digo, ¿no? Con toda la experiencia que había cogido en aquellas aguas. sí, porque en el 38 Urdaneta pasa a México con Pedro de Alvarado, se mete en la vida política y en la organización de expediciones al Maluco, que en este caso van a Filipinas, y acompaña a Legazpi también en el 1526. Gracias a él tenemos la ruta del tornaviaje, que es la que abrió más de 250 años el galeón de Manila, galeón de la Seda o el galeón de China, como se quiera, o galeón de Acapulco, ¿no? Que es el que se llamaba. Y entonces ya a la edad de 45 años, ya Urdaneta ya dice que ya vale de viajar y de hacer estas expediciones, ingresa en la Orden de San Agustín en 1553 en un convento mexicano y a los 60 años, en el 1568, fallece en México, Fallece. donde está allí enterrado. Y sinceramente es, ya digo, es una persona, un personaje
de lo más grandioso que ha tenido España. Lo tratamos y fíjate que nos encanta este programa, por, bueno, primero por conoceros a vosotros y que nos ampliéis los estudiosos todas estas cosas, pero lo que hablábamos siempre, bueno, los que somos un poquito más mayores y nos gusta la historia, se nos escapan muchos personajes de estos, nos hemos quedado en los que estudiamos en el bachillerato, pero bueno, pues gracias a gente como tú y a los colaboradores y tertulianos que tenemos en el programa, pues vamos conociendo este tipo de personajes que parece que muchas veces la historia, hombre, no particularmente Urdaneta, pero los tiene muy olvidados y bueno, pues no sé si desde aquí, desde este modesto portal, conseguimos ponerlos un poco en valía y sentirnos orgullosos de los y quitarnos esta leyenda negra. Yo siempre lo digo, somos los peores que nos hemos hecho el peor marketing del mundo. Los ingleses haciendo la mitad de la mitad de la mitad, parecen que lo han descubierto todo, que han llegado ellos todos No, a todos no. los sitios los primeros y nosotros parece que hemos sido los que hemos, el refrán este, unos cardan la lana y otros la cogen, pues nosotros parece que hemos sido los que hemos estado sufriendo en la mar y No, poniendo a nuestros mejores hombres sí. en peligro y... Es el rodillo ¿eh? inglés que unas Sí, veces por no saberlo parar y otras veces por falta de iniciativa, porque ya digo, sí. esto cualquier director de cine de cada expedición de esta podía sacar documentales, pero los que quiera, de aventuras, trágicos, inverosímiles, era cualquier expedición al Pacífico. Es tremendo, tremendo la gran cantidad de cosas que se podían hacer. Si Y hubiéramos sido americanos, hubiéramos tenido la mejor filmografía histórica, sin ninguna duda. sí, una cosa antes de que se me olvide y te lo digo como primicia. He mandado, como he dicho antes, unos artículos a una revista académica francesa y a una revista española, La Aventura de la Historia, para ser exacto, que me lo publicará, me han dicho que recientemente, puede ser que salga ya el mes que viene. La primera mujer que atravesó el Océano Atlántico y el Océano Pacífico era una mujer que se llamaba María y era de raza negra. ¿Y sabes quién era? Era una esclava de García Jofre de Loaísa. ¿Por qué lo sé? Porque me he metido en la documentación, en el testamento, Una esclava africana, entiendo. exactamente, Ujú. supongo, sería africano. Sí, ten en cuenta que Loaiza estuvo en la zona del Mediterráneo, era caballero de Rodas, Ujú. de San Juan de Jerusalén, y es posible en el Mediterráneo, pues había mucho. Pero es la primera documentación que hay de una mujer atravesando el Atlántico y el Pacífico. Eso nadie lo sabía. Qué bueno, qué bueno. ¿No? Y además, otra cosa, al estudiar el testamento de, García Jofre de Loaiza, dice lo siguiente al hermano, porque el testamento de Loaiza, como has dicho muy bien, murió en pleno Pacífico, pero no se sabe cómo llegó también a la India, a Malaca, y de Malaca llegó a España. Bueno, pues dice lo siguiente, en una de las cápsulas, eh, dice, ítem y ordeno y mando que se den a Hernando de Loaiza, mi hermano, a Francisco de Trápana y a María, mis esclavos, por el precio que costaron y que sirvieron los dichos esclavos y esclavas 10 años y quisieren ellos serlo, más ruego al dicho Hernando de los Aiza los haga libres y cristianos. Pues muy bien, es curioso, esto concuerda con uno de los españoles amotinados de la Santa María de Parral que cogió Saavedra, que era un portugués, Sebastiano del Porto, que dijo que había encontrado también a un indio que era de la isla de los ladrones, la isla de los ladrones, ya sabes que corresponde a la isla de Guam, y que les había cogido la Santa María de la Victoria porque
iban faltos de recursos, tenían poca fuerza y había 11 indios que habían subido a la Santa María la Victoria, los habían recluido allí para ayudar a dar a la bomba porque la tripulación no tenía fuerzas ni para eso. Iba exhausta ya, sí. Y entonces resulta que al llegar a la zona de Filipinas logran escaparse y uno de estos indios da con este naufragio, con este náufrago español, bueno, portugués, que iba en la Santa María del Parral, y le cuenta que en la nao Victoria iba una negra con su hijo. Y entonces, claro, enseguida lo relacionó con, digo, pues la única que llevaba esclava negra era Santa María la Victoria, era la de García Jorge de Loaiza. Por eso esto queda documentado. Y esto es curioso también, porque fíjate, esta negra parece que se casó después al quedar libre, bueno, a quedar libre, porque sí, aunque pertenecía al hermano por el testamento, al hermano de Loaiza, se casó o mantuvo relaciones con Íñigo Gómez de Carquizano. Y resulta que en el testamento de Íñigo Gómez de Carquizano hay, hay una cosa muy curiosa que en el testamento dice que eh, poniendo en el testamento, poniendo como albaceas y testamentarios a Urdaneta, precisamente, le dice que quisiera bautizar a un hijo con el nombre de Ambrosio de Carquizano y que ellos hicieran lo posible para que fuera bautizado. Y lo tuvo con una mujer que se llamaba María Fernández, que se supone que es esta. Qué bueno, que estos datos, claro, es que para eso estáis vosotros que sois ratones de armario y de biblioteca buscando todos estos datos y uniéndolos. La verdad es que es un placer, Francisco, escucharte y, bueno, tennos informados de lo que publicas, de los nuevos datos, que estoy seguro que en próximos programas pues podremos, me interesa mucho esto de tu experiencia con el armamento del siglo XVI, que ya haremos un programa porque estoy seguro que tenemos para hablar de todas esas armas que hemos ido oyendo, las bombardinas, las culebrinas, Sí, los sí, cañones. ¿Eh? Ha sido efectivamente. un auténtico placer. ¿Eh? Ya, bueno, necesitamos que nos hemos pasado de las 7, claro, se nos pasa el tiempo escuchando magnífico el rato que hemos pasado contigo. Nada, darte las gracias a Francisco Mellén Blanco, pues bueno, un erudito del Pacífico, un estudioso, y también a nuestros oyentes que nos hayan dedicado estos minutos, bueno, pues en conocer y en ampliar la vida de otro hombre, de otra expedición, de la gente que contribuyó con sus descubrimientos a la expansión de la corona de Castilla y a la construcción de este gran país que es España y de lo que algunos nos sentimos muy orgullosos de nuestra historia. Así que nada, amigos, solo me queda despedirme desde este portal y a bordo de la Victoria. Os espero el próximo miércoles a las 6 de la tarde en activaradio.org. Así que buenas tardes a todos y buena proa. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós.